Have you the courage to obtain the second? Bienvenidos, camaradas del culto, al canal del podcast del Calabozo, de este que les habla, Reverendo Wilson, en una nueva entrega de Express Reviews, ese apartado en el que aquí, en este canal de esta escalofriante plataforma, vamos repasando algunos de los estrenos más importantes del terror actual y más concretamente en este verano que ha surgido esa especie de cúmulo de estrenos espontáneos directamente relacionados con el terror, conformando además algunas de las películas más esperadas por todos nosotros. Antes de entrar en esta longlist, que sí que fue desde hace ya unas semanas una película sobre la que, bueno, se ha rodeado de un hype brutalísimo, su campaña de marketing perfectamente orquestada también ha tenido buena parte de culpa, el hecho de que tengamos a Nick Cage en un personaje estrafalario también, desde luego, que ha generado muchísimo interés, pero antes una pequeña acotación, un pequeño comentario, y es que supongo que los que estáis más acostumbrados a esta plataforma, algunos me habéis comentado, me habéis preguntado el motivo del por qué no miro a cámara, el por qué no os miro directamente a vosotros, ¿no? Y la razón está en que tengo que mirar a la pantalla para ir controlando las movidas que voy poniendo, como el tráiler y demás. Luego también está la razón de que quizá cayendo en un ejercicio un tanto megalomaníaco, me encanta mirarme cuando hablo. Y yo creo que tercero, pues está bien que, bueno, mis súbditos me vean desde ahí abajo y me sientan como una deidad, ¿no? Esos son los motivos. Y en fin, ya descifrado esto, vamos a meternos con Longlegs, con esta película que, como os decía, ya su idiosincrasia, nos presentaba un poco su universo, que luego veremos que es un universo bastante hermético, pero muy interesante y con unos tintes, que venía también pues custodiada por esa presencia, ¿no?, un poco enigmática, de la que nos mostraron muy pocas referencias visuales, que era Nick Cage, ¿no?, aquí interpretando a un asesino en serie, sobre el que se focaliza este argumento, esta historia de una investigadora, de una joven agente del FBI, Lee Harker, interpretada por Maika Monroe, que muchos recordamos y veneramos, por supuesto, por It Follows, y se va dando cuenta, se va percatando que a medida que va estrechando el cerco de un asesino en serie con tintes de ritual, con unos tintes bastante oscuros y siniestros, se va entrometiendo en una historia que le es muy familiar y que la conectan directamente con ella, con su pasado y con su infancia. Vamos
analizar aquí brevemente la película. Esto es una crítica express, o sea que tampoco me quiero meter muy a fondo en esta obra que me ha parecido súper interesante. Va a ser difícil evitar los spoilers, pero desde luego que lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Es una película que efectivamente cuanto menos sepáis, mejor, pero deciros que estamos ante un thriller policíaco, un thriller de asesinatos, un thriller oscuro y bastante siniestro que efectivamente nos puede recordar a esos referentes que se han ido citando por redes sociales. Se ha hablado del Silencio de los Corderos, se ha hablado de Seven, se ha hablado también de Sinister. Bueno, referencias un tanto random que podemos encontrar ciertos parecidos en su argumento, en sus maneras que tienen a la hora de meter la trama policial y de fundirla con un campo de acción que podamos sentir más afín al terror, pero que desde luego creo que Longlegs es una película que está a años luz en cuanto a su ejecución. La película, sinceramente, en mi caso, me costó entrar de primera mano. Empieza creo que de una manera bastante abrupta, nos mete en esa estructura más o menos convencional que podamos entender del el típico policía, aquí la típica policía, que podemos, yo creo que ahí es donde viene un poco ese parecido que le pudieran encontrar con el Silencio de los Corderos, que ha de enfrentarse a un asesino en serie con una idiosincrasia bastante chunga, bastante, bueno, de acojone, pero lo hace con ciertas características que yo al menos sí he podido rescatar de una película anterior, de Oz Perkins. Oz Perkins es un director que me parece que tiene un discurso hacia el género bastante interesante, bastante personal y sobre todo bastante hermético, porque tanto esta como February, que era una de sus anteriores películas, yo de este hombre solo he visto February, creo que se llama también The Black Ghost Daughter y aquí en España se llamó La enviada del mal o algo así, que en realidad ahí lo que hacía Oz Perkins era coger también una trama con ciertos convencionalismos, como pudiera ser la posesión demoníaca y ciertos estamentos luciferinos, pero te lo presentaba con una puesta en escena con muchísimo hermetismo. Pasaba allí y pasa en Longlegs. A los que ya habéis visto la película os habéis fijado que tenemos una serie de personajes sobre los que circula la trama, especialmente esa confrontación que pudiera haber entre el personaje de Maika Monroe y, por supuesto, el personaje de Nicolas Cage. Vemos un plantel de secundarios, pero dentro de un escenario muy cerrado, muy soterrado en la propia atmósfera de la película, en la que no vemos más allá, no vemos más vida, no vemos extras, no vemos otros personajes que pudieran darnos un poco la prueba de que estamos en un mundo real, o sea, dentro de la ficción, una especie de ambiente que tiene vida, ¿no? Todo circula alrededor de esta trama y cómo poco a poco nos van mostrando sus armas. En February pasaba exactamente lo mismo y también comparte con Longlegs una fijación personal que a falta de ver sus otras películas, creo que tiene Oz Perkins, que es por el ambiente gélido, la nieve, el cómo esos climas con tanta luz, sin embargo, esconde una especie de opresión atmosférica que me ha llamado la atención el poder ver en ambas películas. Bueno, Longlegs se desarrolla con, como digo, con una especie de comienzo abrupto que al fin y al cabo sí que vemos la exploración que hace acerca de la trama policial, pero rápidamente nos va a meter creo que de una manera bastante inteligente, con ciertos flashbacks, con ciertos toques que va a ir teniendo la atmósfera acerca del ocultismo, acerca de cierto contenido religioso también, la codificación que siguen los propios asesinatos, una simbología que hay dentro de las escenas del crimen que proporcionan al más puro estilo de la contracultura norteamericana cuando, bueno, vivió esa época
en la que los serial killers conformaban un siniestro pero apasionante Star System, lo que hace es que el investigador, en este caso el personaje de Micah Monroe, Lee Harker, se obsesione, se meta de lleno y con ella nos vamos metiendo nosotros en una trama en la que el simbolismo que tiene lo siniestro adquiere una dimensión que está mostrada en pantalla con un acierto, a mí me parece que acojonante, porque poco a poco la película te va ganando, poco a poco la película va encogiendo su atmósfera a favor de toda esta siniestralidad y todo ello sucumbe también ante esas apariciones que va teniendo el personaje de Nicolas Cage. Él escenifica todo lo chungo de esta película, me refiero a su personaje. Nos lleva también a esa época en la que los serial killers eran gente con carisma, dentro de esos toques tan oscuros y de dramáticas para el terror que tenían, pues por supuesto aquí hay una especie de ente carismático hacia lo demoníaco, hacia lo malvado, que creo que el personaje de Nicolas Cage, Longlegs, escenifica a la perfección. La película va circulando entre dos mundos. En February pasaba algo parecido, entre lo real, entre lo sobrenatural, y todo ello lo fusiona creando una pesadilla. Creo que es la intención primigenia que tiene Longlegs, lo consigue, y además de una manera que consiga atrapar al espectador. Y creo que precisamente ese hermetismo que antes os mencionaba es el principal arma que tiene para que tú entres en la trama. Antes os decía que a mí me costó entrar en la película porque no sabía muy bien, aunque tenía February bastante presente, las maneras con las que el director iba a adentrarse en esta historia, pero rápidamente puedes detectar cierta arquitectura hacia el terror, donde la película, como hacían los grandes cineastas del terror de décadas pasadas, una arquitectura hacia el descubrir esas capas que van generando una especie de idiosincrasia en la que estos dos personajes, en un principio enfrentados, se llegan a unir y se genera un clima de absoluta tensión, de absoluta pesadilla y que en el último acto de la película creo que llega a sobrecoger. Me encanta el cómo la película, al menos en mi percepción personal, no me acabo de conectar en un principio, pero poco a poco te caes rendido a ella y poco a poco te vas un poco pues acostumbrado también a esas maneras un tanto peculiares de crear atmósfera que tiene Oz Perkins, que la verdad que a mí me han parecido muy interesantes. Bueno, Longlegs, el personaje, yo he tenido un pequeño problema. Yo he visto la película doblada. El doblador habitual de Nicolas Cage, que es Jordi Brau, aquí está muy intenso, o sea, está bastante pasado y no sé hasta qué punto me siento ahora mismo con la capacidad de poder analizar profundamente la interpretación de Nicolas Cage, que al fin y al cabo pues es uno de los mayores encantos que nos han vendido con la película. Hay un problema aquí. Yo el personaje de Longlegs lo veo que tiene un potencial brutal, que precisamente dramatiza muy bien el toque tan contracultural que desde luego Perkins quiere impregnar a su película y que nuevamente os digo que nos lleva a esa época en la que los serial killers eran unos tíos que suministraban de terror a la contracultura y de paso de cierto simbolismo. Hay algunos referentes claros, algunos se citan de manera explícita en la propia película, pero lo que os iba a decir, tengo un problema con el personaje y es que estoy viendo a Nicolas Cage todo el rato. No sé hasta qué punto el haber contratado a otro actor, ya no entro en un actor conocido o no, pudiera hacer que el personaje brillara más. Por supuesto, no quiero quitarle mérito a la labor que Nicolas Cage tiene aquí, pero a mí como espectador y quizá yo que ya estoy un poco cansado de este meme continuo en el que se nos presenta una película con Nicolas Cage desatado, no sé hasta qué punto esto me pudiera haber sacado o no de la película. Hay otros elementos que están muy bien.
el cómo, como también en grandes películas de los años 70, aquí Oz Perkins juega con el espacio abierto bueno, en ambientes tan gélidos como el que estamos viendo ahora aquí en la imagen, con un rodaje en interiores donde, bueno, los interiores es que llegan a oprimir a los personajes, llegan a oprimir incluso también al espectador. Os menciono esto mucho del espectador porque creo que Longlegs es una obra que quiere, de una manera bastante clara, que el espectador sea partícipe de la película, sea partícipe de la historia. Conmigo lo ha conseguido y quizá por eso me ha dejado tan buen sabor de boca. Otra cosa que me ha entusiasmado de Longlegs es el personaje de Alicia Witt. Los que habéis visto la película sabéis que su personaje, en un principio secundario, pues tiene una importancia tremenda cuando ya la película va mostrando un poco el subtexto y sobre todo las armas que esconde su argumento. Y el hecho de ver a Alicia Witt, que yo la recordaba como una joven Scream Queen en Leyenda Urbana. Luego ella estuvo un poco perdida, supongo que esto ya lo hablé en algún calabozo, especialmente seguro que en el dedicado a Leyenda Urbana, grabado ya hace creo que un par de años o por ahí. Pues ella estuvo un poco perdida, pero el hecho de volver a verla aquí, en una de estas películas que prometen ser, y de hecho lo son ya, porque Longlegs lo es, una de las películas del año, y encima en un papel que se aprovecha tan bien, ¿no? de las capacidades de la actriz como intérprete, y aquí está espectacular, un poco también dramatizando ya no solo la herramienta que supone su personaje, sino también ese estallido de violencia, ese estallido de siniestralidad que hay en torno a su personaje en una parte muy específica de la trama. Aquí ya me tengo que morder la lengua para no entrar en los spoilers. Pero bueno, yo creo que Longlegs es una película que en mi caso ha cumplido expectativas. Sabía que me iba a encontrar ante una obra muy personal. Cuando empecé a leer, sobre todo en redes sociales y demás, esas referencias que muchos hacen al Silencio de los Corderos, a Sinister, eso, a Seven, no sé, a mí me parecían referencias un poco random y que yo en realidad tampoco veía a Oz Perkins con esa pretensión de caer en el tópico, ¿no? Y efectivamente, las referencias que podemos encontrar, pues pueden ser, o bueno, las conexiones que vemos hacia estos referentes que tanto se citan, me parecen muy superficiales y creo que no se corresponden en realidad con muchas de las cosas que la película nos está planteando y sobre todo ese toque siniestro tan cojonudo que va adquiriendo la película, sobre todo, como digo, en su último acto, que a mí me ha parecido espectacular. Si hay que contar referentes en Longlegs, yo creo que hay uno bastante claro y que algunos ya vimos en February. Es un poco el cine más afín al surrealismo gótico que pudiera tener David Lynch, a esa intención de crear un terror con ciertos toques sensoriales, de ahí el hecho de que la labor del espectador, como alguien que está al otro lado de la pantalla, pues es muy importante, pero con lo que yo me quedaría sobre todo es que aquí Oz Perkins, u Osgood Perkins, ¿no? Como también, por supuesto, se le puede hacer referencia, nos ha creado una especie de vuelta de tuerca al thriller de asesinatos convencional. Ya lo hizo a su manera en February, partiendo de una trama y partiendo también de ciertos tropos clásicos de este tipo de historias, pero llevándolo a un terreno muy personal y creando una atmósfera creo que bastante especial y que sobre todo me atrevería a decir que crea un terror o unas conexiones para el terror, creo que se pueden un poco pues confabular a favor de un discurso hacia el género creado de una manera creo que bastante singular. Yo con que una película me dé eso a día de hoy ya lo puedo agradecer y encima aquí, y entrando ya en gustos personales, creo que es súper interesante el hecho de que cuando una película de industria a veces quiere tocar estos temas, suele quedarse un poco en la capa más superficial, en la punta del iceberg, en mostrarlo de una manera
pues más bien para todos los públicos que pudieran tener interés en este tipo de historias, pero aquí no. Aquí veo que Oz Perkins quiere meternos de lleno en una trama de serial killer al más puro estilo de cuando los serial killers eran unas estrellas de la contracultura de los años 70 y sobre todo entrando de lleno en una especie de ideario ocultista, de ideario sobrenatural que se implementa en pantalla con una proyección hacia el terror que desde luego creo que el espectador pudiera sentir como algo que le cala en los huesos. He salido muy arriba, como pudierais comprobar, de esta Longless. Creo que el estilo de Oz Perkins es un poco áspero para el público que pudiera llegar a ella de manera más casual, o sea, gente que pudiera tener interés en el cine de terror, pero que tampoco pueda apreciar el cómo esta serie de directores, como es en este caso, se pueden meter en una simbología un poco más personal y que quizá los que estamos más afín a estas sinistralidades pudiéramos pues, disfrutarlo más, pero creo que sí que podemos decir que estamos ante una de las grandes películas de la temporada. Probablemente a falta de ver Maxine, el estreno más importante en cuanto al terror que vayamos a tener, y que ya para concluir deciros que, y esto lo he hablado con otros camaradas del culto que han visto la película y me han dado la razón, creo que Longlegs es una película que va a crecer, y esto es un puto tópico que la verdad es que odio decir, pero en este caso lo siento así, ¿vale? Longlegs es una película que va creciendo en el ideario de cada uno, en nuestras cabezas, a medida que la vamos dejando reposar. Pero en fin, quizá llegará el momento en unas semanas, en unos meses, seguramente en formato podcast, de meterme más a fondo en ella. Aquí, ahora, recién vista, ahora mismo es lo que a mí se me ocurre vomitaros. Espero que, bueno, también, pues, ya que estamos en YouTube, espero que nos comentéis ahí en esa posibilidad que esta plataforma da vuestras impresiones de la película. De paso, si le dais al like y si os suscribís, pues mejor que mejor. Y recordad que podéis encontrar el calabozo del reverendo Wilson en iVoox y que ahí, como sabéis, ya os explico maneras de contacto, redes sociales y todo eso. Que si me pongo a enrollarme ahora con toda esa movida, va a quedar un vídeo mucho más largo de lo que yo tenía pensado para un apartado llamado Express Review. Así que, sin más, camaradas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos escuchamos muy pronto. También nos vemos muy pronto, tanto con vídeos como este, como con una serie de directos que van a volver, por supuesto, a esta plataforma, a este espacio colateral del calabozo de reverendo Wilson. Así que, sin más, camaradas, muchísimas gracias y larga vida al culto, hermanos.